La resurrección de Cristo, revelando el significado profundo. La resurrección de Cristo es el pilar central de la teología cristiana y una piedra angular de la fe cristiana. La resurrección de Cristo confirma su divinidad y poder sobre la muerte. Según la enseñanza cristiana, solo un ser divino podía resucitar de entre los muertos, y la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de su naturaleza divina. La resurrección de Cristo representa la victoria sobre el pecado y la muerte. Según la fe cristiana, Jesucristo murió en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad, y su resurrección simboliza la derrota del pecado y la posibilidad de vida eterna para aquellos que creen en él. La resurrección de Cristo cumple numerosas profecías del Antiguo Testamento, lo que refuerza la creencia en su papel mesiánico y su papel como el Salvador prometido. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. La creencia en la resurrección es una de las principales doctrinas del cristianismo y es central en la predicación del Evangelio. El impacto de la resurrección de Cristo se extiende más allá de la esfera teológica y espiritual, influenciando profundamente la historia y la cultura occidental. La enseñanza de Jesucristo sobre el amor, la compasión y la justicia ha tenido un impacto duradero en la ética y la moral occidentales, moldeando la forma en que se entienden y practican los valores fundamentales en la sociedad. La influencia del cristianismo, con la resurrección de Cristo en su núcleo, ha sido un factor importante en el desarrollo de la civilización occidental, desde la formulación del derecho hasta la creación de instituciones educativas y de caridad. La resurrección de Cristo ha sido una fuente constante de inspiración en todas las formas de expresión artística, desde pinturas y esculturas hasta obras literarias y composiciones musicales, reflejando su impacto duradero en la cultura occidental. Creencias prácticas judías y romanas, el primer siglo de la era común, en el que tuvo lugar la crucifixión y resurrección de Jesucristo, fue un periodo de intensa actividad religiosa, política y cultural en la región de Judea y en todo el Imperio Romano. En el tiempo de Jesucristo, Judea estaba ocupada por el Imperio Romano, que ejercía un control político y militar sobre la región. A pesar de ser una provincia romana, Judea mantenía una identidad cultural y religiosa única, siendo el centro del judaísmo. En el contexto religioso judío, había una fuerte expectativa de la llegada del Mesías, un líder esperado que liberaría al pueblo judío y establecería el reino de Dios. Estas expectativas mesiánicas influyeron en la forma en que Jesús fue percibido por sus contemporáneos. Judea era un crisol de diversas corrientes religiosas y filosóficas, incluyendo fariseos, saduceos, esenios y celotes, entre otros. Cada grupo tenía sus propias interpretaciones de la ley y las tradiciones judías, lo que contribuía a un ambiente de debate y conflicto religioso. En este contexto, Jesucristo emergió como un maestro y líder carismático, enseñando un mensaje de amor, perdón y justicia, y realizando milagros que asombraron a multitudes. Su ministerio atrajo seguidores fervientes, pero también provocó controversia entre las autoridades religiosas y políticas de la época. La crucifixión de Jesucristo, seguida de su resurrección, ocurrió durante la Pascua judía, un festival que conmemoraba la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. La muerte y resurrección de Jesús se convirtieron en un evento central en la fe cristiana, transformando la historia y la comprensión de la humanidad sobre la vida, la muerte y la redención. Los judíos creían en un único Dios, Yahvé, al que consideraban el creador y gobernante del universo. Este monoteísmo estaba en el centro de su fe y se reflejaba en su adoración y prácticas religiosas. La Torá, o la ley de Moisés, y los profetas formaban la base de la fe judía. Los judíos creían en la revelación divina a través de estos textos sagrados y seguían las enseñanzas y mandamientos contenidos en ellos. Las prácticas religiosas judías incluían la observancia del sábado como día de descanso y adoración, la celebración de festivales como la Pascua y el Yom Kippur, y la realización de sacrificios en el Templo de Jerusalén como parte del culto. Los judíos esperaban la llegada del Mesías,
un descendiente del rey David que liberaría al pueblo judío, restauraría el reino de Israel y establecería la justicia y la paz en la tierra. Los romanos practicaban una forma de politeísmo, adorando a una variedad de dioses y diosas que representaban diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Entre estos dioses estaban Júpiter, Marte, Venus y Minerva. Además de sus propias deidades, los romanos adoraban al emperador como una figura divina, especialmente después de su muerte, en lo que se conoce como el culto imperial. Este culto estaba estrechamente vinculado con la lealtad al Estado romano. Los romanos realizaban prácticas religiosas tanto en el ámbito público como en el privado. Las ceremonias religiosas públicas incluían sacrificios y festivales en honor a los dioses, mientras que en el ámbito privado, las familias realizaban rituales domésticos para asegurar la protección y el favor divino. La resurrección de Cristo ha sido un factor fundamental en la formación de la identidad occidental. A lo largo de los siglos, la fe en la resurrección ha moldeado las creencias, los valores y las instituciones de la sociedad occidental, influyendo en la moral, la ética y la forma en que se comprende la realidad y la existencia humana. La resurrección de Cristo ha sido objeto de reflexión y debate en el ámbito teológico, dando lugar a una rica tradición de pensamiento religioso y filosófico. Teólogos, filósofos y pensadores han explorado las implicaciones de la resurrección en la comprensión de la divinidad, la redención, la vida eterna y la naturaleza del ser humano. La resurrección de Cristo ha sido una fuente constante de inspiración en el arte y la literatura occidentales. Desde las representaciones pictóricas de la crucifixión y resurrección en la pintura renacentista hasta las obras literarias que exploran el significado espiritual y existencial de estos eventos, la resurrección de Cristo ha dejado una marca indeleble en la cultura occidental. La enseñanza de Jesucristo sobre el amor, la compasión y la justicia ha influido en la ética y la moral occidentales, inspirando movimientos sociales y reformas que buscan promover la dignidad humana, la igualdad y la justicia para todos. La resurrección de Cristo es el centro de celebraciones religiosas como la Pascua, que conmemora la muerte y resurrección de Jesús. Estas festividades no solo tienen un significado espiritual, sino que también son importantes eventos culturales que unen a las comunidades y refuerzan la identidad religiosa y cultural de la sociedad occidental. La resurrección de Cristo ha dejado un legado duradero en la filosofía occidental, influyendo en la forma en que se comprenden conceptos como la esperanza, el sufrimiento, la redención y el sentido de la vida. Filósofos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Søren Kierkegaard han explorado profundamente las implicaciones filosóficas de la resurrección en la experiencia humana y la búsqueda de significado. La resurrección de Jesucristo es mucho más que un evento histórico distante, sigue siendo una fuerza viva y transformadora en la vida de millones de personas en la actualidad. A pesar de los cambios culturales, científicos y sociales que han ocurrido a lo largo de los siglos, la resurrección de Cristo continúa siendo un faro de esperanza y salvación para quienes creen en Él. En un mundo marcado por la incertidumbre, el dolor y la pérdida, la resurrección de Cristo ofrece una esperanza indestructible. Para muchos creyentes, la certeza de que Jesús conquistó la muerte y ofrece vida eterna a través de su resurrección es un consuelo que trasciende las dificultades y los desafíos de la vida cotidiana. La resurrección de Cristo no solo es un evento histórico, sino también una realidad presente que transforma vidas. Muchas personas han experimentado un cambio radical en su manera de vivir y percibir el mundo a través de su encuentro personal con Jesucristo resucitado, encontrando paz, perdón y propósito en su vida. A pesar de los cambios y desafíos del mundo moderno, la resurrección de Cristo sigue siendo un testimonio de continuidad y renovación en la fe cristiana.